Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por visitar tu canal Soberanos en la Sombra. Mi nombre es Marco Medina, te saludo desde el caluroso norte de México y hoy vamos a hablar sobre el gobierno mundial, un tema al que siempre se le ha querido sacar de un contexto serio de investigación, relacionándolo con versiones que rayan en la fantasía conspirativa que van desde alegorías de razas extraterrestres hasta sociedades secretas ocultistas llevadas al extremo de lo novelesco. Y aunque algo de ello sí es verdad y se puede verificar mediante el ejercicio honesto del revisionismo histórico y en escrituras de tipo místico-religiosas, se ha llevado a extremos caricaturescos de razas alienígenas, reptilianas, draconianas, insectoides y demás fauna intergaláctica para desacreditar la verdad de que dicho proyecto es tan cierto y mundano como el que más, y que además de poderse rastrear dentro de la historia, incluso se pueden encontrar los nombres y apellidos de los actores detrás. Abramos el tema pues con la siguiente cita. El único interrogante de nuestro tiempo no es si el gobierno mundial será alcanzado o no, sino si será alcanzado pacíficamente o con violencia. Se quiera o no, tendremos un gobierno mundial. La única cuestión es saber si será por concesión o por imposición. Esta frase sería dicha por uno de los fundadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banquero judío-americano James Paul Warburg, miembro de una de las familias de banqueros de mayor raigambre histórico con ascendencia en el sefardí de España, en la banca veneciana de la Edad Media y con ramificaciones del mismo tipo en Hamburgo, Alemania, quien junto con otros linajes, además de los Warburg, de esta plutocracia mundial como los Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, los Baruch y otros más, además de hacerse de la emisión de la principal divisa mundial, o sea, del dólar, y de la banca central estadounidense, también han estado detrás del proyecto de construir una gobernanza mundial que esté por encima de las naciones soberanas. Ya lo decía el propio barón Edmond de Rothschild, la estructura que debe desaparecer es la nación. En 1976, el congresista de los Estados Unidos, Larry McDonald, diría en este sentido: la meta de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que combine supercapitalismo y comunismo bajo un mismo techo, todo bajo su control. ¿Estoy hablando de conspiración? Sí, así es. Estoy convencido de que hay un complot de alcance internacional que se ha venido planeando por generaciones y con intenciones increíblemente malvadas. Y efectivamente, esta cúpula de poder en la sombra siempre ha utilizado ambas corrientes del espectro político, tanto de izquierda como de derecha o capitalismo y socialismo, para estos fines, de una manera tan sincronizada y simulada que aunque pareciera que fuesen corrientes de pensamiento distintas con objetivos diferentes, han sido complementarias para finalidades comunes dentro de esta agenda mundial de los plutócratas en la sombra. Por ejemplo, la Revolución Rusa, para imponer el marxismo comunista y derrocar a la dinastía de los Romanov. Esta fue financiada en buena medida por estos oligarcas internacionales, y el banquero de Kumlov Co., Jacob Schiff, socio de los banqueros de la casa Rothschild, se pavoneaba en su momento de haber aportado más de 20 millones de dólares de aquella época, una fortuna sería hoy, a los bolcheviques marxistas para derrocar al zar Nicolás Romanov de Rusia y gestar el marxismo en aquel país, fundando la Unión Soviética. Pero ¿por qué grandes magnates del dinero financian al comunismo si se supone que estos son sus enemigos ideológicos? Puesto que los marxistas comunistas persiguen la abolición del capitalismo, la erradicación de la propiedad privada y todo aquello que ha hecho inmensamente super mega contrachanfle millonarios a estos sujetos. Bueno, la respuesta es porque en el fondo los movimientos socialistas como el marxismo pues no tenían la intención de distribuir la riqueza entre la población tal y como su retórica discursiva emplea, sino que el socialismo en realidad funcionó más como un método para consolidar la riqueza de la oligarquía internacional, desplazando a los empresarios locales y expropiando sus empresas, expropiando sus industrias estratégicas, acaparando los medios de producción de estos países que son absorbidos por el marxismo, para que después llegue la plutocracia mundial que financió estos movimientos revolucionarios, factura en mano y diga: tú me debes, amiguito, tienes que pagar, y obviamente pues recoja los escombros o lo que queda en pie
dentro de todo este caos formado, apropiándose de la economía, de los huecos dejados con la competencia que se quitaron de lado y monopolizando así áreas estratégicas de la misma. De hecho, ya el líder bolchevique Vladimir Lenin lo reconocería así cuando diría: el Estado no funciona como deseamos, el automóvil no obedece. Un hombre está al volante y parece manejarlo, pero el auto no se mueve en la dirección deseada, se mueve como lo quiere otra fuerza. Y esa otra fuerza es justamente este grupo de oligarcas poderosísimos que tras bambalinas van moldeando los acontecimientos para sus beneficios. Y es que una de las máximas de uno de los que sería heredero para manejar todo este entramado mundial de poder, David Rockefeller, era la de que la competencia es pecado. Y efectivamente, por medio de estos métodos de financiar a los revolucionarios socialistas, es que van eliminando la competencia local de las naciones que van subyugando. El proyecto de fincar un modelo de gobierno bajo las bases de un sistema socialista, pero dirigido por los plutócratas del dinero, de hecho nació en Londres, en Inglaterra, en el año de 1884, con la Sociedad Fabiana, la cual, a pesar de estar conformada por una aristocracia de plutócratas muy adinerados, buscaban la construcción de un gobierno mundial de tipo socialista, que progresivamente se fuera implementando en el mundo por la vía democrática incluso, a diferencia del marxismo, que buscaba acelerar este proceso mediante la fuerza de las armas, de la violencia, la revolución de las clases sociales o la guerra civil. La sociedad fabiana pues sería más cauta en ese sentido, serían más pacientes. Ellos tenían consciente que serían los propietarios de todas las áreas estratégicas de la economía, que irían corporativizando las industrias nacionales, administrándolas en sinergia con los gobiernos formales que ellos pondrían para crear un presunto y aparente estado de bienestar socialista para las masas, pero dirigido tras bambalinas por esta aristocracia del dinero. El emblema de la sociedad fabiana es un lobo vestido con piel de oveja, lo que ya expone sus intenciones y estrategia, y su lema es una tortuga que dice: cuando pego, pego fuerte, lo que insinúa su paciencia, sutileza, su sigilo y determinación para lograr sus metas. De esta sociedad emergería la corriente socialdemócrata que actualmente predomina en ambos lados del espectro político, tanto en la derecha, pero abrumadoramente más en la izquierda. Y bueno, de hecho en la actual izquierda de corriente progresista es más socialdemócrata que marxista, tiene más influencia de este aspecto del socialismo fabiano. El principal partido político emanado de la ideología del socialismo fabiano será el Partido Laborista Inglés, del que surgen figuras, por ejemplo, como Tony Blair en la Gran Bretaña o inclusive Angela Merkel en Alemania, pero dentro del contexto de la socialdemocracia en tierras germanas, y así muchos otros, ¿no? Sin embargo, pues no solamente ha sido a través del socialismo de la izquierda la única vía por la que se ha cimentado este proyecto. También a través de la derecha capitalista se ha maniobrado como la otra tenaza de este cierre de pinza. Pues recordemos lo que ya mencioné, ¿no?, del congresista de los Estados Unidos Larry McDonald en 1976, que diría: la meta de los Rockefeller y sus aliados es crear un gobierno mundial que combine supercapitalismo y comunismo bajo un mismo techo y todo bajo su control. Un ejemplo de cómo se ha usado el capitalismo sería por conducto del poder de las finanzas, apoderándose del monopolio de la emisión del dinero de las principales economías del planeta. Por ejemplo, de la emisión del dólar, la todavía principal divisa internacional, aunque ya va de salida, la va a sustituir una moneda digital con este asunto del gran reinicio, pero esos serán temas de otro video. Pero bueno, la divisa dólar fue, digamos, que empezó a tener hegemonía una vez que, a través de la fundación de la Reserva Federal en 1913 o la Fed, el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos, o Fed, la cual fue ideada de hecho por esta oligarquía en una reunión en la isla de Jackal, en el estado de Georgia,
sería conformada pues por un conglomerado de banqueros privados europeos, británicos y de los Estados Unidos, que desde ese momento, 1913, allá en diciembre de 1913, creo que en una época, en un día de Navidad, un 24 o 25 de diciembre, por esas fechas tramposas, para que no hubiera el quórum suficiente que se los impidiera, pues fundan la Reserva Federal y desde ese momento hasta la fecha actual le prestan los dólares con interés al gobierno norteamericano. Esta banca se hace pasar por una banca central nacional, en realidad es una banca central pero privada, y cada que el gobierno necesita meter dinero al sistema o necesita dinero para algo, pues le pide prestado a la Reserva Federal, dejándole a cambio bonos del tesoro como garantía. Pongamos ejemplos didácticos sencillos de cómo funciona todo esto. Supongamos que somos un país de 10 habitantes con un panadero, un carnicero, un carpintero, un sastre, un agricultor, etc. Y que al no tener una base de criterio sobre cuántos panes el panadero le debe de dar a cambio de un traje al sastre o cualquier otro tipo de intercambio, pues a todos se les presenta un nuevo instrumento para el intercambio comercial, el dinero. Así pues, la Reserva Federal le presta $100 al gobierno y este los mete al sistema bancario. El sistema bancario pues le presta $10 a cada uno de los 10 habitantes con un cargo de $2 de interés. Así cada uno al final del ciclo pues tendrá que regresar $12 al banco. Todos se ponen a comerciar bien felices y con tenis y compiten y usando ese dinero que les facilitó pues el intercambio, pero al final del ciclo habrá quien le fue muy bien, habrá quien sale tablas y habrá quien pues no puede pagar sus adeudos. ¿Pero por qué sucede eso? Porque ya de antemano todo esto está precondicionado para que así suceda, porque siempre habrá menos dinero del necesario. ¿Por qué esto? Pues porque la suma de la deuda de todo el monto principal de los préstamos, que fue $100, los cuales se pusieron en circulación, más los $20 de los intereses que nunca se imprimieron, que no existen, pues dan una suma total de $120. Por lo tanto, siempre habrá un faltante y alguien se va a quedar sin poder obtener ese dinero que nunca se imprimió, que faltó desde el inicio, y así no pueden cubrir su adeudo. Es como el juego este de las sillas, ¿no? Que hacíamos en el kinder, ¿no? Que vamos dando vueltas y vueltas, pero hay una silla menos. Y así cada vez que caen los competidores, uno va quedando fuera y sacan una silla. Bueno, algo así, ¿no? Siempre falta una silla, casi siempre falta el dinero de los intereses. Y bueno, así pues el que se queda sin la silla, por así decirlo, o sea, sin el dinero para cubrir, pues tiene que entregar sus bienes físicos, su stock, sus inventarios, sus empresas o sus propiedades privadas o personales al banco. Y esto es una forma de transferencia de riqueza verdadera de la gente hacia esta plutocracia. Pero además de que siempre falta el dinero de los intereses dentro de la suma total del dinero circulante, también se ha construido todo un sistema de creación de dinero de tipo fraccionario que inventa todavía más dinero de la nada con todo y nuevos intereses y que generará una cantidad exorbitante de dinero que va a provocar inflación y pérdida del valor adquisitivo de ese dinero. Y pues, ¿cómo es este proceso? Vamos a poner nuevos ejemplos de tipo didáctico. En este país ficticio del que les hablé de 10 habitantes, vamos a suponer que el gobierno le solicita a la Reserva Federal a cambio de bonos del Tesoro $10 en esta ocasión. Bueno, la Reserva se los da a cambio de un pago de interés, por supuesto, y el gobierno pues los inserta al sistema bancario. Así ya hay $10 en el sistema. Bueno, los bancos tienen que dejar como reserva en sus bodegas el 10% del monto total de sus depósitos. Por lo tanto, el banco guarda $1 y los 9 restantes los va a usar para prestarlos. Hasta ahí pues todo es normal. Supongamos que el banco ya presta esos $9 a un particular a cambio de un pago de interés. Este particular compra algo con ellos, luego el que recibió ese dinero va y los deposita otra vez en el banco y ahora ya hay oficialmente en las cuentas del banco otros $9 que se suman a los 10 originales, pero estos $9 realmente son parte de los 10 originales, no son nuevos, pero en los balances ya tiene $19 el sistema. Bueno, de los cuales, de estos $9, el banco separa 8.18 para poderlos seguir prestando y 0.82 los guarda como
como reserva. Se repite el ciclo, el banco presta ese dinero a un particular que compra algo con ellos y el vendedor que lo recibe pues deposita ese dinero en el banco. Ahora el banco ya tiene en sus balances otros $8.18 más, sumados a los 9 anteriores y sumados a los 10 originales, de los cuales de estos 8.18 separa el 10%, 0.75 como reserva, quedando 7.43 para seguir prestando. Y así el ciclo se va repitiendo hasta que de los $10 originales se obtienen $90 más, sumando $100 en la cuenta total del banco. Pero todo ese dinero nunca existió, fue creciendo de la nada gracias a este sistema fraccionario y solo tuvo existencia en los monitores de computadora de los registros del banco. Se manejó vía cheques, crédito, débito, transferencias electrónicas, etcétera, pero nunca fue impreso o acuñado físicamente en monedas, siendo que esos $90 nuevos que están circulando producto de estos préstamos son deuda, o sea, es dinero deuda. De ahí que se dice, y de hecho no es que se diga, el dinero es deuda, porque incluso los $10 originales que inicialmente metió el gobierno, que se los pidió a la Reserva Federal, son deuda del gobierno con la Reserva Federal, y los $90 inventados de la nada por el sistema fraccionario son deuda de la gente con el sistema bancario producto de esos préstamos. Y se repite lo mismo, al no tener correspondencia todo esto con la economía física de producción verdadera de bienes e infraestructuras productivas. Este dinero nominal en exceso más el cobro de sus intereses siempre va a generar una creciente inflación seguida de recesiones por el desfase final que en cada ciclo económico se va dando, forzando a que mucha gente no pueda pagar sus deudas, teniendo que entregar sus bienes físicos, empresas, propiedades y todo esto pues al banco, ¿no? Si a esto le agregamos que el gobierno, para pagar los intereses del préstamo original, a la Reserva Federal, por supuesto, tiene que inventarse nuevos impuestos o subir los impuestos que ya hay o subirse el costo de los servicios públicos que brinda, como no sé, puede ser el agua o la luz o lo que sea, pues también todo ello impacta en el deterioro del poder adquisitivo de la gente. Y bueno, ahora bien, ¿por qué cuando hay mucho dinero en circulación hay inflación? Vamos a ejemplificarlo nuevamente de manera didáctica y sencilla, con manzanas, como en el kinder. Supongamos que cada una de estas 10 personas de nuestro país imaginario tiene $1 y hay también 10 manzanas ofrecidas en el mercado. Cada una de esas manzanas, pues por la ley de oferta y demanda, valdrá $1. Pero si de pronto la población crece a 20 personas y todas ellas tienen $1 porque le pidieron prestado al banco $1 los 10 nuevos, pues y que la producción de manzanas no haya subido, o sea, habiéndose producido otra vez nada más 10 manzanas, pues cada una de estas manzanas ahora ya no costará $1, sino que costará $2, por lo que nadie podrá comprarlas, solo pudiendo comprar todos, en todo caso, media manzana. Los 20 que tienen $1 comprarán media manzana cada uno y ya. Y así es como el dinero pierde poder adquisitivo cuando la demanda de productos supera la oferta. Así pues, cuando esto ocurre, los bancos centrales nacionales, que son autónomos de los gobiernos, pero que son dirigidos por el sistema financiero internacional, suben las tasas de interés. Esto es muy curioso, ¿no? Porque los bancos centrales nacionales, no sé, el Banco de México, es autónomo del gobierno, no le rinde cuenta, se maneja por su propia cuenta. O sea, tiene hasta su propio gobernador, ¿no? Que el gobernador del Banco de México declaró que esto y que el otro. Pues sí, a pesar de que sus sueldazos pues lo reciben del erario público, ¿no? Pero pues así es esto, pero reciben órdenes del sistema financiero internacional, están atados a ellos, a sus ortodoxias, a sus ordenamientos. Y bueno, suben las tasas de interés cuando esto sucede, de que hay mucho dinero circulando y pocos productos, lo que causa que estos suban de precio, o sea que hay inflación. ¿Y qué es lo que sucede cuando suben las tasas de interés? Bueno, se eleva el costo del uso del dinero para quienes tienen deudas, créditos o préstamos, y así se va sacando el dinero del sistema. ¿Cómo? Pues bueno, este dinero que quería comprar, todo este excedente de dinero que querían comprar estos productos,
productos que son menos que la cantidad de dinero y por lo tanto suben de precio, lo que hacen al subir las tasas de interés es que este dinero se va a pagar el costo de la nueva subida de intereses, ¿no? Porque las tasas de intereses pues han subido, valga la redundancia. Así que el dinero que se iba a ocupar para esto se ocupa para sacarlo del sistema mediante este cobro de nuevos intereses y así baja el dinero disponible de la gente para comprar bienes y servicios, nivelando la oferta con la demanda de forma artificial. Pero al fin y al cabo, el resultado es lo mismo, le siguen escatimando la vida a la gente, sí, bajan la inflación artificialmente de esa manera, pero a costa de seguirle escamoteando la vida a las personas. Ya acá puso un ejemplo que me gustó mucho el presidente de México, que es que cuando se caliente el motor del carro sería el equivalente a que para que se enfriara, en vez de ir a componer la avería que tiene o de modificar o cambiar el termostato, qué sé yo, pues en lugar de hacer algo así, lo que se hace es apagar el carro. Y sí, al apagar el carro, pues se enfría el motor, ya no se calienta el motor, pero tampoco funciona el carro. Bueno, es lo mismo con esto, cuando hay mucha inflación, mucho dinero circulante, y se retira este dinero elevando las tasas de interés, subiéndole el costo del dinero a la gente y que tiene que usar el dinero para pagar estos intereses, pues lo único, y así ya no pueda comprar en exceso productos, pues es lo mismo, ¿no? Se crea una recesión en la economía, se frena el consumo, se frena todo, o sea, no se resuelve el problema, se queda todo igual, inclusive está peor porque la gente pues tiene que entregar su dinero, el excedente que tenía, que de todo no le servía de nada, ¿no? Así pues, de todas estas artimañas, o es por causa de todo esto, que, que uno de los principales personajes históricos de estos linajes en la cúpula, el barón Mayer Amschel Rothschild, es que decía lo siguiente, ¿no? Solo denme el control sobre la moneda circulante de las naciones y no me importa quién escriba sus leyes. Y sí, ellos dominando la emisión del dinero de los países, como hemos visto, son quienes verdaderamente dirigen los destinos de los pueblos, como pues, estamos describiendo, independientemente de qué corrientes ideológicas gobiernen formalmente a sus pueblos. Ahora bien, la falta de producción de manzanas o de lo que sea ya, de la canasta básica, de los productos que uno requiere para vivir, en el caso, por ejemplo, del modelo de izquierda socialista, se da porque el Estado generalmente es improductivo, por lo que se suele endeudar para importar lo que deja de producir, porque como expropia la propiedad privada y todo eso, pues baja la producción. Generalmente es la propiedad privada, la iniciativa privada la que genera producción generalmente, por lo que pues se suele endeudar el Estado para importar lo que deja de producir y también para solventar los subsidios y programas de asistencia social o imprimiendo más dinero que se mete al mercado, a la gente, para que pueda comprar productos. Sin embargo, la oferta de dinero sigue siendo más elevada que la de productos, ¿no? que hay, y se genera el mismo fenómeno que acabo de describir, que se da por parte de la derecha, ¿no? Así se da, pero por parte de la izquierda. Pero volviendo a la derecha y al modelo capitalista, también este fenómeno se profundizó a raíz de la implantación del modelo neoliberal que implementaron estos oligarcas multinacionales, provocando que los países dejaran de producir lo que necesitaban para su autoconsumo, dejando de ser autosuficientes. ¿Por qué? Porque la zanahoria en la frente que les vendieron con esto es que, no, mira, tú especialízate en ciertas áreas de la economía, en aras de la competitividad. Tú pues no produzcas arroz, no produzcas huevo, no produzcas leche, no, mira, tú produce gasolina, petróleo, gas, qué sé yo, y así. O sea, especialízate en esta área y esto cómpraselo a los de fuera porque ellos lo venden más barato de lo que tú lo produces. Te va a costar más a ti producirlo, mejor que ellos te lo vendan. Y tú véndeles esta otra cosa y así, mira, vas equilibrando tu balanza de pagos y todo pues queda muy bien y todo es más eficiente. Pero no, nada de esto sucedió. Lo cierto es que todos se hicieron autodependientes entre sí. Y como necesitaban importar todo lo que dejaron de producir por especializarse en ciertas áreas de la economía, pues para importar lo que necesitaban ahora, pues necesitan de dólares.
y esos dólares pues tienen que conseguirlos de algún lado, y generalmente esto era a través del endeudamiento con el sistema bancario internacional del que estamos hablando. En cómo todo inicia y termina en el sistema financiero internacional, de alguna forma en los banqueros, en estos dueños de la emisión del dinero. Así vemos pues que ellos, a través de ya sea del supracapitalismo o del comunismo, siempre en el proceso acaban terminando en una transferencia de riqueza de las grandes mayorías hacia esta pequeña cúpula de amos del mundo. Este sistema financiero mundial que enfilaría al dólar de la Reserva Federal, esta divisa privada en realidad, pero que es la divisa aceptada para el comercio internacional, se afianzaría poco antes de terminada la Segunda Guerra Mundial mediante los acuerdos de Bretton Woods, y ya después de terminada la Segunda Guerra Mundial pues y que ya se afianzó el modelo financiero y el dólar como la moneda privada de intercambio mundial, pues entonces ya empezarían a aparecer toda una gama de organismos internacionales que le empezarían a dar estructura a la gobernanza mundial, como por ejemplo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, que tanto dolores de cabeza nos está ocasionando con esto, la farsa sanitaria, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Comercio Mundial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tan en boga hoy por la guerra en Ucrania, la Federación Mundial de la Salud Mental, entre muchos otros, ¿no? Y que curiosamente toda esta configuración de entidades internacionales ya habían sido esbozadas en un libro de nombre Union Now, escrito por Clarence Strait, que saldría poco antes de iniciada la Segunda Guerra Mundial, un mes antes, ahí en el año de 1939, pero que realmente ya había sido escrito un año antes, en 1938, ya todo esto había sido proyectado para que así se configurara. Posteriormente, también en el sector de la psiquiatría, a través de la Federación Mundial de la Salud Mental y de la UNESCO, empezaría a popularizarse el concepto del ciudadano del mundo. Y esto es así porque para lograr la consecución de un gobierno mundial, es evidente que lo que necesitan desmantelar de origen es al Estado Nacional y todos sus elementos que éste engloba, no solo los elementos económicos que ya vimos cómo los han erosionado y desmantelado, sino también los elementos que le dan base cultural y base social. Por eso es que el doctor Brooke Chisholm, quien fuera el primer director general de la OMS, Organización Mundial de la Salud, propagaría que para que se pudiera implantar la idea de un gobierno mundial, se debería extirpar del ser humano su individualismo, su lealtad a la patria, su lealtad a la familia tradicional, así como a cualquier tipo de dogma religioso. El gobierno mundial debería absorber todas esas lealtades. Incluso en una reunión organizada por un político británico, Lord Babershire, en 1950, en la capital de Dinamarca, en Copenhague o Copenhague, ni más ni menos que el vanagloriado ex primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial, este genocida de guerra, este alcohólico, Winston Churchill, abogaría por la conformación de un supergobierno mundial basado en un nuevo orden todopoderoso y autoritario. Así vemos pues que no hay nada de ficticio en este asunto y que todo puede ser rastreado dentro de la misma historia. Inclusive hoy en día políticos como pues más contemporáneos, como es el caso de Barack Obama, diría al respecto: es necesario imponer un nuevo orden mundial, un orden internacional, no hay otro camino. Un contertulio contemporáneo suyo, como fue el ex primer ministro británico Gordon Brown, también diría: se requiere un nuevo orden mundial para manejar la crisis del cambio climático. Y ni qué decir pues de comentarios en ese mismo sentido que hacen actualmente con la farsa del bicho, con este golpe de estado planetario de la pantomima del bicho chino, que presidentes como el de Argentina, el de Canadá, el de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, pues qué sé yo, el de España, por ejemplo, Pedro Sánchez de España, han dado declaraciones en ese sentido de la gobernanza mundial que es necesaria, ¿no? Pedro Sánchez diría sobre los cambios en muchos sentidos que por causa del bicho, bueno, él no dice bicho, pero la palabra pandemonium no se puede mencionar, y del cambio climático, pues nos están llevando a crear nuevas formas de gobernanza mundial para hacer frente a las amenazas también globales. Y así en ese mismo tenor van todos, inclusive el Papa progresista,
el Papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti, a la que muchos llaman Tutti Frutti, porque habla de todo menos de religión, en ella menciona que hacen falta soluciones globales para problemas globales, y en sí toda la encíclica es un espaldarazo de apoyo a la agenda globalista, aún y en contra de las bases del propio dogma católico, que brilla por su ausencia en toda la encíclica. De hecho, sus feligreses le acusaban de que más que encíclica parecía un nuevo manifiesto comunista. Pero ¿cuál es en sí la agenda? ¿Hacia qué modelo nos quieren llevar? Ya vimos que de ella participa el capitalismo, han usado el capitalismo, pero pues es capitalismo, han usado el socialismo, pero es socialismo el modelo al que nos quieren llevar. También pareciera que es fascismo por su totalitarismo, pero la realidad es que no es ni una cosa ni la otra. El modelo al cual nos están llevando es al de la tecnocracia, a un gobierno dirigido por técnicos, científicos e ingenieros sociales, mejor conocido como tecnato. Yo sé que esta palabra pocos la han escuchado o quizá nadie, ¿no? A lo mucho algunos pocos, ¿no? Pero es una palabra que es muy nueva, el tecnato, y que viene de un movimiento que se dio en los años 30 que buscaba justamente a causa de las crisis económicas que se daban, implementar este modelo basado en el método científico. Y es justamente de aquí de donde los actuales tecnócratas como Bill Gates o el presidente del Foro Económico Mundial Klaus Schwab han bebido sus bases ideológicas para su idea hoy hegemónica del gran reinicio, del gran reseteo mundial, retomada por Joe Biden en su campaña presidencial, usándola como en la frase reconstruir mejor, Build Back Better, que no es otra cosa que el gran reseteo mundial o el gran reinicio, y que prácticamente también es el eslogan actual de toda la agenda globalista y que utilizan todos sus lacayos que formalmente gobiernan los diferentes países. Build Back Better, reconstruir mejor. Pero de este tema del tecnato te hablaré justamente en el próximo video, que es con continuación de este que estamos hablando, y donde te voy a esbozar y explicar de manera resumida pero bien detallada qué es todo esto del tecnato. Sin más, pues te agradezco me hayas escuchado. Regálame un like si te gustó lo que aquí hemos hablado. Suscríbete a la página para hacer comunidad y que los algoritmos de la plataforma recomienden a más posibles eh, gentes que nos estén viendo, y bueno, dale click a la campanita de notificaciones para que te avise sobre el próximo video, que será sobre el tecnato. Y si quieres profundizar más sobre los temas que hoy he hablado aquí, y pues te recomiendo mi libro que subí a la plataforma de Amazon en versión digital, el cual donde hablo todos estos temas, pero desde 2000 años atrás hasta la fecha actual. Y este libro se llama La guerra del alma global contra el espíritu nacional. La guerra del alma global contra el espíritu nacional. Y sin más, pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa, en donde hablaremos sobre el modelo al cual nos está llevando esta oligarquía internacional, el tecnato. Hasta la próxima.